Ahí está. Ahora sí, gracias por hacerme acordar por el formulario presente, gracias por hacerme acordar todo. Juan Manuel siempre ahí atento, preguntando, la verdad, de fierro. Futuro estudiante asistente, de la materia, me parece. Bueno, hoy es 21 de junio del 2025, estamos en programación con objetos 1, ya en la última clase de práctica para el segundo parcial de la materia. Vamos a resolver el ejercicio de la mutual, que aplica todos los conceptos que vimos hasta ahora, ¿sí? De la materia. Ya estoy grabando, sí señor, estoy grabando, muy bien. Estoy grabando la pantalla correcta, déjenme un segundo, porque la otra vez no lo pude publicar porque grabé la otra pantalla. Entonces iba, ¿qué les va a servir grabar la pantalla que no está el ejercicio? Listo, está grabando la pantalla correcta. Bien, bueno, aceptamos la asignación. Yo sí le voy a pegar una leída rápida al ejercicio para más o menos acordarme de qué se trataba, pero no me voy a detener en detalles que se supone que ya los tienen que haber analizado en la lectura previa durante la semana. Mutual, lo vamos a clonar. La lectura la voy a hacer de acá. Voy a clonar el ejercicio para ya tener listo acá ya tener listo el Visual Studio Code. Este es Mutual sábado. Profe, mientras está 29. clonando, le Sí. comento, le preguntan si va a subir la práctica parcial y el de las plagas de los jueves. Uf, me atrasé un montón. Bueno, a ver, déjame un mensajito en Discord, por favor, para hacerme acordar, ¿sí? Cuando Dale, puedas, ahí te después. mando. Gracias, gracias, Juan Manuel. Déjame un mensajito en Discord y lo subo. Lo subo ya directamente por ahí, por Discord. Eh, correctamente, ahí estamos en Mutual, sábado 21 del 6. Abrimos el visual. Tuki, tuki, por acá. Esto, espérenme que lo paso para acá. Si de repente hago así un acto de desaparición, es que se murió mi máquina y estoy reiniciando, ¿sí? No se asusten. Bueno, a ver si esto está acá. Bien, ahí estamos con el visual. No vamos a perder mucho tiempo, lo vamos a hacer acá. Seguramente algunos que están con pantalla de 14, ahí ya deberían verlo. Bueno, em, vamos a leer el enunciado, pero una lectura súper rápida, para entenderlo de qué va y arrancamos con el mutual. Em, el objetivo del programa es modelar distintas actividades que ofrece la mutual, mentes, músculos, maletas en movimiento y cómo manejan los socios respecto a estas actividades, ¿sí? Tenemos la parte de viajes. Se nos pide modelar los viajes que la mutual ofrece a sus socios. De cada viaje se tiene que poder preguntar 4 cosas. Los idiomas que usan en el viaje, si hacer el viaje implica esfuerzo o no, si el viaje sirve para broncearse o no y cuántos días lleva la actividad, ¿sí? Bien. Los idiomas se informan explícitamente para cada viaje. Cada idioma se puede representar como un string. Perfecto, español, italiano, bien. Listo. El resto de la información requerida depende del tipo de viaje de acuerdo a lo siguiente. Viajes de playa. De cada viaje de playa se informa el largo de la playa, medido en metros. Para calcular cuántos días lleva un viaje de playa, se hace esta cuenta. Largo sobre 500. Un viaje de playa implica esfuerzo si el largo de la playa supera los 1200 metros. Todos los viajes de playa sirven para broncearse. Bien, ahí estamos hablando ya de métodos que menciona arriba, así que son especificaciones particulares de los viajes. Ya acá identifico que voy a tener clases para distintos tipos de viaje que van a ser actividades de la mutual, ¿sí? Ahí ya voy leyendo y voy interpretando eso. Tenemos otros tipos de viajes que son excursión a ciudad. De cada excursión a ciudad se informa cuántas atracciones se van a visitar. Los días que lleva un viaje de este tipo se calculan como cantidad de atracciones sobre 2. La excursión explica esfuerzos y se visitan entre 5 y 8 atracciones y nunca sirve para broncearse. Genial. Un caso especial son las excursiones a ciudad tropical. Son como las excursiones a ciudad con las siguientes variantes. Dura un día más que una excursión a ciudad.
de las mismas características y sí sirve para broncearse siempre. Bueno, ahí tenemos una particularidad con respecto a excursión a ciudad que seguramente ahora cuando lo resolvamos ya vamos a tener claro cómo lo vamos a hacer. Bueno, ejemplo. Y acá pone algunos ejemplos de algunas que me lo voy a pasar por alto, que son parte de lo que se puede hacer en el testing, ¿sí? Que no me interesa ahora mucho esto. Otro tipo de viajes que hay o actividades que ofrece la Mutual son las salidas de trekking. Se conoce cuántos kilómetros de senderos van a recorrer. ¿Me siguen escuchando, no? Digo, por las dudas. Sí, Sí, sí. Bien, ¿cuántos kilómetros de senderos se van a recorrer caminando? ¿Cuántos días de sol por año tiene el lugar donde se va a hacer? Los días que lleva una salida se calculan como kilómetros de sendero sobre 50. Una salida implica esfuerzo si se recorre más de 80 kilómetros y sirve para broncearse si en el lugar hay más de 200 días de sol por año o hay entre 100 y 200 y se recorren más de 120 kilómetros. Y acá pone algunos ejemplos, bla, 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 que los paso de largo y después si nos da el tiempo, los revisamos y los modelamos como test. Bueno, y después viajes interesantes. Esto es una segunda parte, ¿sí? Agregar al modelo la capacidad de preguntar si un viaje es interesante. Por lo general, la condición es que se use más de un idioma. Por ejemplo, el quechua y el aymara, o francés, alemán y húngaro. Hay que contemplar estas variantes. Las excursiones a ciudad, tropical o no, se consideran interesantes si se cumple la condición general, o bien se recorren exactamente 5 atracciones, ni más ni menos, ¿sí? Exactamente 5. Ok, ahí hay una cosita que vamos a tener que hacer con el modelo para poder responder a este mensaje nuevo que aparece acá. Las salidas de trekking se consideran interesantes si se cumple la condición general y además en el lugar hay más de 140 días de sol por año. Ok, ya lo haremos. Clases de gimnasia. Agregar al modelo clases de gimnasia, que son otro tipo de actividad que la Mutual ofrece a sus socios. Se deben poder resolver las mismas 4 preguntas que es para los viajes, que estaban arriba, que no voy a subir, pero ya hablamos de eso, que se responden así. Idiomas. En las clases de gimnasia se usa únicamente el español. Bien. Llevan un día y siempre implican esfuerzo y nunca sirven para broncearse. Perfecto. Bien. Ya haremos la parte de clases de gimnasia como una actividad particular de la Mutual. Y acá agrega al modelo la cuestión de los socios y agregar actividad. Agregar al modelo de los socios. De cada socio se debe registrar qué actividad realizó, que pueden ser viajes o clases de gimnasia. Para cada socio se establece también un máximo de actividades que puede hacer. Se debe resolver para un socio. Si es o no, adorador al sol. La condición es que todas las actividades que realizó sirven para broncearse. Ok. La colección de actividades forzadas, o sea, las actividades que realizó que implican esfuerzo. Bien. Registrar que realiza una actividad. Si ya llegó al máximo de actividades que puede hacer, hay que lanzar un error. Muy bien, esto ya lo sabemos hacer. Hasta ahora, todas cosas que sabemos hacer. Por ejemplo, y acá pone un ejemplo, que después lo analizaremos si nos queda y si no lo resolvemos en la parte de los test. Y la parte 5 dice, actividades que le atraen a cada socio. Se debe agregar al modelo la pregunta de si una actividad le atrae a un socio o no. Aclaro una cosa, no puedo leer el chat si están preguntando cosas, así que van a tener que abrir micrófono a algún compañero si es muy, muy súper importante y me interrumpen y me preguntan. Para ello se debe agregar a cada socio la edad y la colección de idiomas que habla. En realidad la edad se usa recién en el punto siguiente, pero cuesta poco agregarla ahora, ¿ok? Es un atributo más que le vamos a poner a los socios y veremos más abajo cómo se trata esa parte. La condición depende del tipo de socio de acuerdo a lo siguiente. Si es un socio tranquilo, entonces la condición es que la actividad lleve 4 días o más. Bien. Si es un socio coherente, entonces si es adorador del sol, entonces la actividad debe servir para broncearse, si no, debe implicar esfuerzo. ¿Sí? Esto es para el tipo de socio coherente y esto es para el tipo de socio tranquilo, lo que estamos hablando acá. Y además, si es un socio relajado, la condición es hablar al menos uno de los idiomas que se usan en la actividad. Por ejemplo, si un socio relajado habla español y quechua, entonces una actividad en español le va a atraer. Una en quechua y en aymara también. Una en francés, en italiano, no. ¿Sí? Actividades recomendadas para socios. Bueno, no sé si vamos a llegar acá y después lo del bonus del taller literario. Ojalá lleguemos. Arranquemos. Vamos con la parte 1. Esto va a los chapazos, ¿sí?
Vamos a modelar, tenemos viajes y vieron que más abajo tenemos una actividad que es clase de gimnasia, que de algún modo comparte cosas con los viajes, ¿no? Como, por ejemplo, los mensajes que sabe responder. Entonces, ¿esto de qué manera lo vamos a modelar? Y acepto igual que abran micrófono y hagan comentarios, pero vamos a tener una clase, actividad, ¿estamos de acuerdo, no? Y Sí, esa sí. vamos a poner por acá, vamos a dividir y vamos a poner a mano también, vamos a hacer acá la parte de actividad y acá vamos a poner el preview de esto. Así podemos ir modelando rápidamente cómo es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene la actividad? Tiene idiomas, entonces vamos a tener, y dice que son varios idiomas que puede tener una actividad, por lo tanto vamos a tener que una colección. Y si vamos a tener una colección, le vamos a llamar como idiomas. Y esa colección la vamos a tener que consultar de afuera. Ya había el enunciado que sí la vamos a tener que consultar, que sí le vamos a tener que preguntar a alguna de las actividades los idiomas porque la vamos a tener que usar para tomar decisiones más abajo. Entonces, hago un método para consultar la lista de idiomas o si pongo un property acá, ya le estoy diciendo, haceme un método de consulta sobre la colección de idiomas. Y la colección de idiomas puede ser una lista, pero como quisiera y me gustaría que no se repitan, ¿sí? Porque no hay comportamiento específico ni orden con respecto a los elementos de la colección, entonces les voy a hacer un conjunto. ¿Sí? El que lo hizo como una lista no está mal, está bien, ¿sí? Eh, pero por cuestiones que después más adelante vamos a ver, tal vez es importante usarlo como un conjunto. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué además tiene una actividad? Eh, Tiene que saber decirnos si es interesante, por acá, perdón, si implica esfuerzo o no, si sirve para broncearse o no y cuántos días lleva la actividad. Entonces, em, ¿qué vamos a tener que poder responder acá? Y en principio el método, si es interesante, ¿sí? Vamos a ver cómo responde ese método, si nos conviene que tenga algún valor por defecto o no. Ahora cuando analicemos cada uno de los viajes, vemos si le ponemos algún valor o no. ¿Qué otra cosa tiene que saber decirnos? Sirve para broncearse. Sirve para broncearse. Sirve para broncearse, ¿sí? Después vemos qué le ponemos. Y otra Implica cosa es esfuerzo. cuántos días lleva la actividad. Bueno, sí, tiene que saber responder la cantidad de días, ¿sí? Vamos a ponerle la cantidad de días, ¿sí? Que tiene. Después cada actividad tendrá su cantidad de Implica días. esfuerzo, profe, te faltó. Si implica Implica esfuerzo, esfuerzo. sí, si implica esfuerzo. Bien, todas tienen que saber responder también si implica esfuerzo o no. Bueno, ¿se acuerdan que si definimos métodos así, sin nada acá, son métodos abstractos? La clase actividad no se va a poder instanciar en este punto, ¿sí? Así que sobre eso, si a alguien le queda alguna duda, abre micrófono y me pregunta. Empecemos a modelar los distintos tipos de viaje. Ya sabemos que los idiomas van a ser strings y empecemos con viajes de playa, que va a ser una clase. Y le ponemos viajes de playa, ¿sí? Que va a heredar de actividad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Viajes de playa. De cada viaje de playa se informa el largo de la playa. Bien, vamos a tener el largo de la playa. ¿Va a cambiar el largo de la playa? No creo. Igual es anecdótico a este punto si lo ponen como constante o no. Tienen que justificar y después cambiar. Bueno, para mí el largo es una constante. ¿Sí? Los días que lleva una actividad de este tipo se calculan como la cantidad de atracciones sobre 2. Una excursión, perdón, estamos en la playa, ya me fui de largo. La playa es el Acá, largo dividido en 500. la cantidad de días es el largo sobre 500. Bien, entonces, la cantidad de días no se informa directamente, sino que se calcula. Por lo tanto, como tenemos un método arriba en actividad, lo vamos a sobreescribir. Días, Profe, una sí, consulta. sí, Para consultar los idiomas que están dentro de la actividad, sí, usted lo hizo con property. sí. Eh, si yo quiero hacer un get, Ujú. ¿cómo me daría los valores de idioma? De la misma forma, el property ya es un getter.
¿sí? Si no querés esto, es tan simple como hacer idiomas igual a idiomas. Listo. Ah, no, yo para saber cómo te va cada valor. Sería cada idioma que está dentro de idiomas. ¿Qué hace este método? Idiomas. Te retorna el mismo objeto, que es un conjunto. Ya está, ahí ese es el Claro. getter. Esto es un getter, es lo mismo. Ah, te entrega toda una lista. Ok. No, te entrega un conjunto este método, ¿eh? Ah, Porque el un atributo es conjunto. un Sí, conjunto, ¿sí? sí, sí, sí. Sigamos. Preguntas bastante básicas, ¿eh? Esto. Pero está bien, entiendo que pregunten y está bueno. Me gustaría que ya pregunten cosas más de herencia. O sea, con eso no se limiten por preguntas, ¿eh? Pero eh, digamos, la cuestión del property va a ser un método de este tipo. Este método se puede llamar de otra forma, si quieren también. Los idiomas de la actividad. Pero bueno, ya sabemos que por cuestiones prácticas tal vez nos conviene que se llame igual, ¿sí? Por eso lo del property. Pero bueno, hacer esto es como poner acá la palabra property. Sigamos. Estamos en los viajes de playa. Dice que los días se calculan como el largo sobre 500. Perfecto. ¿Y qué otra cosa nos dice sobre el viaje de playa? Implica esfuerzo si el largo de la playa supera los 1200 metros. Sobreescribimos. Implica esfuerzo. ¿Y cuándo implica esfuerzo? Entonces, cuando el largo, ¿no? Es mayor a 120. 1200. 1200. Perfecto. Bueno, nada más sobre los viajes de playa. Vamos con No, la faltaría excursión. lo de Falta los que resultados, sirven para broncearse. que Perfecto. siempre sirven, Listo. ¿Y cuándo sirve para broncearse? siempre. 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 Bueno, a ver, ok. ¿Y la excursión a ciudad? No, la excursión ciudad lo que cambiaba es Nunca que la de ciudad sirve. no, la de tropical sí. Sí. Voy a Esa es la hacer una diferencia. cosa, a ver, tal vez alguno se opone con esto, pero voy a hacer esto. Y no lo voy a escribir el método. ¿Qué piensan de esto? Claro, va a ser true para todos y solamente le vamos a cambiar el que tenga otra condición diferente. ¿Todos entendieron eso? Lo hice a Sí, propósito pero para que me respondan exactamente lo que me acaba de responder ahí la tiene, compañera. tiene que ser un igual, profe, puso un menos. ¿Menos? ¿Dónde puse menos? O no, yo veo un menos. Ah, no, es un igual, mira, Sí, no veo nada, capaz perdón. que es muy chiquito. Capaz que Sí, 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 sí. perdón. No, por favor. Sí, le puedo dar un toquecito más de zoom. Ahí capaz que lo ven mejor. Sí, ahí se ve perfecto, profe, Dale. gracias. No, por nada. Vamos con excursión. Le pongo excursión, ¿sí? Profe, y el de es interesante, es igual entiendo que va a depender de los socios, ¿no? Es interesante. A No, ver. interesante dependía en principio de la cantidad de idiomas y después en algunos socios una especial, una condición especial. Sí, Seguro no, pero que para. Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Si no sobrescribe el método es interesante, yo no le puedo No, preguntar al viaje de playa si es interesante. claro, porque digo, como es un método abstracto de actividad, sí o sí tiene que estar definido en viaje de playa, ¿no? Exactamente. Em, es, pero es que todavía perdón, no lo profe. podemos hacer este método porque Claro, lo dejamos para más adelante. lo dejamos para después. O sea, yo ya lo tengo escrito porque porque me adelanté. Pero en realidad este método lo escribimos después. Es verdad. Es interesante para el socio. Por ahora, nada. Lo dejamos así. Sigamos. Gracias por la aclaración, porque no iba a funcionar. De hecho, si queríamos instanciar y preguntarle, se iba a romper, porque me iba a decir, che, no. Termina siendo abstracta la clase viaje de playa también, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Es un concepto muy importante el que estamos descubriendo en este punto. Así que, ok, lo dejamos así por ahora, después ya lo vamos a modelar. Vamos con excursión, ahora sí. Estamos acá. De cada excursión se informa cuántas atracciones se va a visitar. Bueno, entonces tenemos que ponerle acá la cantidad de atracciones.
lo vamos a hacer como una variable, simplemente por el hecho de decir, bueno, ok, puede cambiar la cantidad de atracciones de una excursión eventualmente. Así que lo voy a... Y no explica una forma de agregar, cambiar la cantidad de atracciones, por lo tanto me tomo la licencia de decir que va a ser un bar property. ¿Sí? Si alguien tiene algún problema, lo arreglamos la salida. Bueno, No, nada, lo digo de perdón, chiste. yo lo entendí como que vos le das la cantidad, apenas aparece la instancia, Claro. después no son esas las cantidades, no se modifican. O Bueno, sea, listo, dale, no se modifican. O sea, la así como excursión cuando esa... lo leí como 2 o 3 veces, yo también estaba, se modifica o no se modifica, pero lo leí como 2 o 3 veces y digo, no, Dale, sí, listo, ya está. Estoy de acuerdo con vos, tu argumento, ¿sí? Si vos me lo planteás así, che, en un lugar dice que puede cambiar la cantidad de atracciones. La excursión tiene esta cantidad de atracciones y listo. Y si no es otra excursión, ¿estamos de acuerdo? Que puede ser otra excursión. Si cambia la cantidad de actividades, de las atracciones, de la actividad, entonces, no, loco, eso es otra excursión. Listo, te lo Sí, tomo. profe. Vamos con los días. Los días de una excursión, ¿cómo se calculan? Cantidad de atracciones sobre 2. Listo, fácil. Sobre 2, ¿no? correcto. Perfecto. ¿Qué más tiene que saber responder? Si sirve para broncearse. Ahí hay que poner Sirve. que no. Exacto. No sirve para broncearse. Listo. ¿Sí? ¿Y qué El más? ¿Y esfuerzo, si... implica ¿Cómo? esfuerzo. El método implica esfuerzo. El Hay método que, implica esfuerzo. Muy bien. Implica esfuerzo. Bueno, a ver, ¿cuándo implica esfuerzo? Una excursión implica esfuerzo si se visitan entre 5 y 8 atracciones y nunca sirve para broncearse. Bueno, es fácil, ¿no? cantidad de atracciones, punto between 5 8. Muy bien, cantidad de atracciones, punto. Between 5, 8. Y hay otra condición más, ¿no? Y... No, que nunca Ah, sirve hay para una avanzar. coma, hay una coma acá, hay una coma. Así que esta es la única condición que tiene que cumplir para implicar esfuerzo, que la cantidad de atracciones esté entre 5 y 8. ¿Sí? Creo que ya estamos, ¿no? Sobreescribimos los 3 métodos que están acá que necesitamos. Creo que excursión ya está. Ahora viene, viene la condición especial de las excursiones a ciudad tropical. Entonces sí le voy a poner acá excursión a ciudad. Oh, perdonen, ¿eh? Le voy a llamar a la clase excursión a ciudad, porque vamos a tener una excursión que es, Esa sería subclase de excursión a ciudad, claro, ¿no, excursión, profe? exactamente. Excursión, vamos a ponerle excursión tropical, le vamos a poner. ¿Sí? Que va a heredar de excursión a ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Que es útil esto, ¿no? Sí, sí. Ciudad. Sí, profe. ¿Sí? Porque es casi igual que la excursión a ciudad, con las siguientes variantes. Dura un día más que la excursión a ciudad, de las mismas características. ¿Sí? Entonces, si dura un día más que esto, puedo hacer algo tan Sería simple un como, super. exactamente, sobreescribir el método. ¿Cómo era? Terminá de decirlo, así te... Terminá de decirlo, ¿cómo lo harías? El que estaba Sería hablando, ¿eh? Así, días, o sea, igual a super más 1. perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, sí, perfecto. ¿y qué más? Dice, y siempre sirve para broncearse. Ok, entonces, ¿qué hago acá? Pregunta conceptual. ¿Necesito sobreescribir el método? Porque la superclase actividad ya responde true.
Sirve para broncearse. ¿Necesito sobreescribir el método o lo puedo dejar, no escribirlo? Como lo va a ir a buscar a la clase actividad, ya me va a responder verdadero. No, habría Hay que que sobre... escribirlo porque tenés la de ciudad, que es su padre, y ella dice que es falsa. Entonces, Muy como lo va a bien, encontrar el método, ahí te lo va a decir. muy Va a bien. pasar lo que dice el padre, no lo que dice el Cla- abuelo. Entiendo. Exacto. Con el lookup se fija en el sirve para broncearse de la excursión a ciudad, no de la actividad. Correctísimo, ¿sí? Eso es el lookup method, tal cual. Conceptualmente yo no les pido que se acuerden lookup de esta palabra. En objetos 2 sí, vamos a hablar de lookup. Pero acá tenemos que sobreescribirlo sí o sí porque cuando lo va a ejecutar, busca primero en la clase y no lo tengo, entonces el lookup busca en el padre. En el padre lo tiene, entonces listo, usa ese. Entonces estamos obligados a sobreescribirlo. Ustedes van mirando y ustedes me van diciendo si yo escribo pavadas, ¿no? Ahí quedó. Y ya excursión tropical la tenemos. ¿Ok? Sobrescribe este método que está acá. Ejemplos. Si nos queda tiempo, hacemos todos los ejemplos. ¿Sí? Total, de test me interesa saber que los sepan hacer. ¿Ok? Por ahora. Y como sé que ya muchos saben hacer los test, no me voy a meter mucho con esto ahora porque toma tiempo, realmente toma tiempo. Vamos con salida de trekking. Estamos acá. Clase, salida de trekking. ¿Sí? ¿De quién va a heredar? Y por ahora va a heredar de actividad. ¿Sí? Y creo que siempre va a heredar de actividad. Vamos ahí. De cada salida de trekking se conoce cuántos kilómetros de sendero se van a recorrer caminando. Entonces vamos a tener un atributo también kilómetros. ¿Sí? ¿Y cuántos días de sol por año tiene el lugar donde se va a hacer? ¿Sí? Entonces también tenemos que saber cuántos días de sol tiene el lugar. Con el mismo criterio vamos a definir también una constante, días de sol. ¿Sí? Bueno. Los días que lleva una salida se calculan como kilómetros de sendero sobre, bueno, acá le sobreescribimos el método, días, y dice que es kilómetros sobre 50, ¿sí? Fácil. Una salida implica esfuerzo si se recorren más de 80 kilómetros y, bueno, acá hay varias cositas, ¿no? Override method. Esto es implica esfuerzo. Ok. ¿Cuándo implica esfuerzo? Bueno, sobrepasa los 80 kilómetros. Los Porque kilómetros después hay una coma. Guarda, profe. mayor a 80. 80. Y 80. nada más. Nada más, listo. Y lo siguiente es, sirve para broncearse si en el lugar hay más de 200 días de sol por año o hay entre 100 y 200. ¿100 y 200? Y además se recorren 120. Son más de 120. Ok. Bien, entonces sería así. Esto es si sirve para broncearse. Sí. Ahí directamente se pone mayor a 100, ¿no? Porque abarca entre 100 y 200 y mayor a 200. No. No. Porque No. Esto es un poquito más largo la condición. Vamos a abrir llave porque nos va a quedar un poquito largo. Retornamos, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Días de sol. Tiene que los días ser de sol sean más de 200. más de por un lado, 200. ¿Sí? Y. O, O- la otra condición. Exacto. o, Vamos a hacer. No, Sí, o O. Sí, Y acá va a haber que tenga. una condición compuesta, ¿no? Que va a estar conectada con un i. Entonces abrimos acá el paréntesis para poder resolver esto. ¿Cuántos días de sol tiene que haber? y tiene que Punto ser más de between. 200, digo, más de 100 y menos de 200. Ahí. Punto between. Entre 100 100. y 200.
¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Y qué más? Y, Y que se haga más de 120 kilómetros. y los kilómetros tiene que ser mayor KM mayor a 120. 120. ¿Sí? Ahí quedó compuesta la condición de sirve para broncearse. ¿Está? No hay mucho secreto, esto es mucho de lo que ya conocemos, ¿eh? No me voy a meter tampoco con estas condiciones porque nada, lógica. Bien, muchos ejemplos acá que son para la parte de test, que ahí se van a divertir mucho haciéndolos y probándolo. Bueno, hasta acá la primera parte. Resolvemos la primera parte del ejercicio, vamos a meternos con... Ahí le puse grabar para que si ocurre una catástrofe no pierda nada. Vamos con la parte de viajes interesantes. Agregar al modelo la capacidad de preguntar si un viaje es interesante. ¿Sí? Por lo general, la condición es que se use más de un idioma. Por ejemplo, quechua y aymara o francés, alemán y húngaro. Hay que contemplar estas variantes. Y acá se mete con las cuestiones de cada uno de los tipos de viaje. A ciudad se considera interesante si se cumple la condición general o bien se recorren exactamente 5 atracciones ni más ni menos. Y las de trekking hacen todo esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una condición general para todas las actividades o los viajes para que sea interesante y después algunas condiciones particulares. Acá no hay mucho que pensar. Vamos acá a esto y es interesante, no dependía del socio realmente. Entonces, ¿sí? Si es interesante, hay una condición general para todos. ¿Cuál es la condición general? Que se hable más de un idioma. Que se hable más de un idioma. Entonces, ¿qué le preguntamos acá? Sí, Idioma, Si la el, colección la de can- si el idiomas, size el size de idiomas es sea mayor a 1. es mayor a 1. Bien. ¿Sí? Y después vamos a preguntarle a cada uno de los que tienen una condición especial. Sobre los que no tienen una condición especial, va a usar el método escrito en la superclase actividad. En las excursiones a ciudad, tropical o no, aplica a las dos. Entonces, ¿dónde lo hago? Acá, en la excursión a ciudad, que es la que es padre de excursión tropical. Y escribamos acá, en este huequito que nos quedó, escribimos el método es interesante. Bueno, ¿qué pasa con es interesante en las excursiones? Si se Súper. cumple la condición general, o bien se recorren exactamente 5 atracciones. Entonces, super, ¿no? O, Sí, súper. o, Atracciones o atracciones igual a 5. Va, igual 5. O sea, el de atracciones especial. igual a 5, ¿sí? Entonces, esto es cantidad de atracciones igual a 5. ¿Está bien? ¿Y cuál es la otra? En los trekking, acá. ¿Dónde estamos? Se consideran interesantes si se cumple la condición general y además en el lugar hay más de 140 días de sol por año. Bueno, acá, lo hacemos en este huequito que nos quedó. Es interesante. Que dice que si se cumple la condición general, super, llamamos al método de la superclase, y que más, y además, y en Tiene el más de lugar hay más de 140. 100, bueno, entonces días de sol mayor a 140. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen? Es repaso, ¿no? Algo que no se haya entendido de lo que hicimos hasta acá. Bien, perfecto. Seguimos, ¿eh? No voy a hacer corte, sigo derecho hasta las 12. ¿Eh? Así que si tienen que hacer pis, se llevan la notebook al baño. ¿Sí? Clase de gimnasia. Agregar al modelo las clases de gimnasia que son otro tipo de actividad que la mutual ofrece a sus socios. Se deben resolver los mismos 4 preguntas que para los viajes que se responden así. Bueno, entonces,
vamos con una nueva clase que es clase de gimnasia. Clase de gimnasia, la llamé. Singular. ¿Se acuerdan, no? De la discusión que tuvimos el otro día sobre singular, plural. Porque Sí, sí, sí. para el Sí, resto, profe. esa discusión la tuvimos en una de las comisiones, para que el resto no queden descolgados. No sé si lo hablan en el resto de las comisiones, pero yo lo llamo, o me parece importante el nombre que le ponemos a una clase, porque te identifica el objeto que vas a crear a partir de esa clase. La clase es un molde que te permite crear objetos. Y cuando yo creo un objeto, a partir de la clase de gimnasia, creo un objeto que es un tipo de clase de gimnasia que tiene determinados atributos y características, pero es un tipo de clase de gimnasia. ¿Sí? No son muchas clases de gimnasia que creo a partir de una clase de gimnasia. ¿Sí? Esa es la idea, digamos. Creas un objeto y después creas otro objeto y después creas otro objeto, o sea, creas muchas clases de gimnasia a partir de un modelo que es el modelo de clase de gimnasia. ¿Sí? Clase de gimnasia. ¿Qué dice sobre clase de gimnasia? Agregar al modelo de clase de gimnasia que son otro tipo de actividad de la mutual. Se debe resolver las mismas 4 preguntas que para los viajes que responden así. Idiomas. En la clase de gimnasia se usan únicamente el español. Epa, ¿qué pasa con las clases de gimnasia? Acá vamos a ver algo que en algunas explicaciones lo hicimos y es un recurso muy interesante del constructor de la clase, porque hasta acá, cuando yo creo una instancia de cualquiera de las clases que están acá, hasta ahora de los viajes, y yo le meto los idiomas que quiero adentro, español, quechua, guaraní, ruso, y les meto todo. ¿Por qué? Porque es una colección de idiomas, ¿sí? Pero acá me está diciendo que clase de gimnasia solamente tiene que tener español. Cuando yo creo una clase de gimnasia solamente tengo que poner español. Entonces, yo puedo hacer esto. A ver qué les parece. A ver si se puede hacer esto, ¿no? Perdón, me olvidé algo súper importante acá. Actividad. ¿Sí? Yo puedo hacer esto. Lo que voy a charlar ahora es temas conceptuales, que los tienen que tener muy claros. ¿Puedo hacer esto? No. No puedo hacer esto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no se Ya está pueden, creada la duda. claro, no se pueden Porque reescribir es una atributos. constante, claro. No solo, por más que fuese una variable. No, pero de la Pero- clase padre. Por más que sea una variable. Ponele que esto es una variable. Ok. Mirá, ahora es variable. Tampoco. No puedo. ¿Por qué? No, porque ya Está, está creada, porque esa hereda del Se padre, lo porque ten- fija. Claro, se lo tendría que pasar como, ¿cómo se llama esto? Ah, entre paréntesis en medio de la actividad. ¿No, profe? yo- Em, profe, puede ser que no tenga que heredar de actividad, porque le vamos a setear nuevos valores. no está bueno. Sí, podría, pero ¿qué pasa? Si hacemos eso, si no hereda de actividad, y no vamos a tener que escribir todos estos métodos, que ya los podría heredar de actividad. Los idiomas, si es interesante, si sirve para broncearse, la cantidad de días. Y después, si resulta que un socio, cuando lleguemos más abajo, tiene que tener registradas todas las actividades que hace la mutual, y dentro de esa colección de actividades que hace el socio, le metemos los viajes y le metemos la clase de gimnasia, ¿qué va a pasar si no sabe responder los mismos mensajes que Va a tiene la romper el actividad? polimorfismo. Va a romper el polimorfismo. Entonces, esto trabaja muy fuerte el concepto de polimorfismo. Yo lo voy a explicar y acá me paran y si tienen alguna pregunta. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta manera? ¿Sí? Clase de gimnasia por una cuestión de que después sus mensajes van a ser todos polimórficos cuando los usemos en los socios y en el resto de las cosas, tiene que heredar de actividad. ¿Sí? Tiene que heredar de actividad. Entonces, esto no lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque en la herencia no se pueden sobreescribir atributos. Entonces acá los idiomas no podemos hacer esto que está acá. Volvamos a poner idiomas como una constante. ¿Sí? Porque ya dijimos que no cambian los idiomas de una actividad
y tampoco van a cambiar los idiomas de la clase de gimnasia. No va a cambiar, ¿sí? Va a heredar una colección de idiomas. Pero nosotros tenemos un excelente recurso para hacer y decirle a una clase que puede o no puede tener determinados valores, un atributo, cuando se crea una instancia de esa clase. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? El initialize, ¿no, profe? El initialize, muy bien, ¿sí? Entonces, usemos el initialize para eso. Presten mucha atención, ¿eh? Cuando yo hago el new clase de gimnasia, le voy a pasar el atributo, le puedo pasar el atributo idiomas. De hecho, acá podríamos hasta hacer esto. Pero a mí no me gusta hacer esto. No me gusta mucho hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo creo una actividad viaje de playa y no le pongo una lista de idiomas, un conjunto de idiomas, va a quedar con español. Y qué sé yo, no sé si está bueno hacer eso. Podría ser, pero vamos a aprovechar para repasar el tema del initialize y forzar una validación adentro del método initialize. ¿Sí? Entonces, yo hago un new clase de gimnasia. Yo voy a validar que en los idiomas me quede solamente español, ¿sí? Y por más que le haya puesto quechua o le haya puesto cualquier otra cosa, le va a quedar español en el valor del atributo constante clase de gimnasia. Fíjense lo que hago, ¿eh? Idiomas, punto. Por más que el usuario o la persona que usa este sistema le haya puesto la cantidad de idiomas que quiera, le haya puesto quechua, le haya puesto francés, le haya puesto italiano, le digo, no me importa lo que pusiste. Te limpio la colección de idiomas. ¿Sí? Y atrás de limpiarte la colección de idiomas, ¿qué les parece que puedo hacer? Punto add y agregar el español. Punto Una. add y le agrego español. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Les gusta? También lo podemos validar y lanzarle un error. Si pone otra cosa, ¿sí? Vamos a hacer una variante. Que en realidad esta no va a funcionar, pero la dejo como explicación. Validador, ¿sí? Lo podemos llamar, o sea, este método hay que llamarlo, ¿eh? ¿Sí? Este método hay que llamarlo y nunca este método va a funcionar. Solo lo escribo para... O sea, nunca va a funcionar, nunca lo vamos a poder llamar porque ya el initialize nos está forzando que siempre tenga español. Pero lo hago solo para que lo vean, ¿sí? Podríamos nosotros verificar que idiomas sea igual a qué. ¿Sí? Si esto no es así, podríamos lanzar un error. El único idioma disponible es español. Si este código lo ponemos acá dentro del initialize, podríamos lograr que nadie me instancie una clase de gimnasia con esto, ¿sí? Lo podemos validar y después podemos hacer esto. Lo que pasa es que el self-error lanza una excepción y deja de ejecutar el constructor de la clase. Entonces, o hacemos esto o hacemos esto. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Depende de lo que les pida el Sí, profe. sistema. Depende de lo que les pida el sistema. Si el sistema les dice, che, validar que no me vayan a crear una clase de gimnasia con un idioma que no sea español, entonces usan este código, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren hacer que por más que le ponga pirulo como idioma, siempre te deje el idioma español, entonces hacemos esto. Lo dejo así y recuerden que está grabado y queda la evidencia en el video, que este método nunca se va a poder ejecutar sobre una instancia de la clase de gimnasia, porque siempre se van a crear con este atributo
con el español. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Puedo seguir? Sí, Sí, profe. sí. Genial. Tenía una duda, profe, acerca de esto de los initialize. Sí. Si, por ejemplo, en la clase de gimnasia Ujú. hay una subclase que tiene, además de esta condición general, otras condiciones específicas, Ujú. ¿podría ser un override al initialize o eso estaría mal? Tendría que hacer otro initialize en realidad. Qué buena pregunta la tuya. Nunca probé a hacer un override del initialize. Probémoslo. Si nos da un ratito, ojalá lo podamos probar. Me encantaría probarlo, ¿eh? Quiero seguir con un toco el ejercicio, pero a la velocidad que vamos, tal vez lleguemos a que nos quede un ratito. Y si no, probalo y después contame. De verdad te lo digo con sinceridad. Nunca intenté hacer un override de un initialize. Ah, buenísimo, buenísimo, profe. Sí, Dale, sí, me dale. había surgido hace poco la duda justamente de Probémoslo, eso. probémoslo, hacemos una subclase de clase de gimnasia y en el override pongámosle un validador, pongámosle validador en el override. ¿Sí? No lo hago ahora porque no va a aparecer, esto como que excede un poco a lo que buscamos en la materia. Ya nos vamos a meter después en objetos 2 con constructores un poco más complejos, pero es interesante saberlo. De verdad que no sé si Wollock lo soporta. Por supuesto que en otros lenguajes sí se hace eso, ¿eh? El constructor lo sobreescribís y demás, pero acá en Wollock no sé si lo consideraron. Seguimos. Vamos con el resto, ¿sí? Se entiende que esto lo puse acá para que después lo probemos. ¿Qué tenemos con clases de gimnasia? ¿Qué tiene que saber responder? Cantidad de días. Cantidad de días. La cantidad de A uno días que solo. tenemos que sobreescribir siempre tiene que ser igual a 1, ¿no? Dice acá Uno. Sí. 1. Que siempre implica esfuerzo y que Siempre nunca implica cero. esfuerzo, entonces. Ah, no, ya estaba, ¿no? Implica esfuerzo, creo que ya respondía true. A ver, No, la este actividad. es el bronceado. Ah, ese es el bronceado. Bueno, podríamos ponerle. ¿Los sobrescriben todos? No, no sé si los sobrescriben todos, implica esfuerzo. La excursión tropical, Sí. salida de trekking, todos lo Medio que sobrescriben, ¿no? Todos lo sí, sí. sobrescriben. Bueno, ¿qué les parece si le ponemos true acá? Escribimos 4 letras y acá nos ahorramos de escribir unas cuantas letras. ¿Está bien? ¿Válido? Sí, Sí. es válido. Listo. ¿Y sirve para broncearse? Nunca. Y acá sirve para broncearse, responde true. Así que, bueno, lo sobrescribimos. False. False. Ahí grabo. Bueno, bien. ¿Estamos con las clases de gimnasia? Profe, una Sí, consulta. sí. Estaría mal si se pone el método de día si sirve para broncearse dentro del initialize. Sí, estaría mal. ¿Qué le vas a setear en el initialize? O ¿Para qué te sea, serviría ponerle el método dentro del initialize? porque siempre que vos crees una clase de gimnasia, la cantidad de días va a ser 1. Sí, pero no hay un atributo días. Ah, ok. Claro, sí, No hay sí, un sí. atributo La verdad. días. Días es un método en todo. Si fuese un atributo, ok, sí, la respuesta es sí. Si sirve para broncearse, fuese un atributo, sí, la respuesta es sí. Pero son métodos, no son atributos. Entonces Claro. no iría dentro de la initialize. ¿Sí? Vamos. Sí, Sigamos, sí, sí. Profe, sigamos con... Sí, sí, sí. si llegamos con el tiempo, ¿podríamos ver alguno de los tests? Porque quiero ver más bien cómo funcionan los tests con las clases. Sí, sí, hacemos lo de socios y hacemos los test. Eh, nos podemos quedar, ¿eh? Yo no tengo problema, yo me puedo quedar un rato más. ¿O prefieren ver algo más de test? ¿O prefieren que veamos algo de test y después seguimos con el resto? Uy, yo por mí estaría bueno ver algo de los test también. No sé Bueno, qué opina el resto, pero por ahí podríamos encarar eso. ¿estamos de acuerdo? ¿Hacemos algo de test? Vamos a hacer Sí, los no de... Bueno, tengo bueno. problema.
Por mí no Vam- hay problema. Vamos a hacer esta parte del test de salidas de trekking, ¿sí? Hacemos estas de acá. A ver cómo nos quedan en los test. Vamos a abrir un archivito acá en test. Test example. Lo hacemos acá en test example. Pepita no. Adiós, Pepita. Actual. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una salida de trekking, ¿sí? De 100 kilómetros a un lugar con 130 días de sol por año, que va a llevar 2 días y va a implicar esfuerzo y no sirve para broncearse. ¿Ok? Hacemos el primer caso. Tenemos un describe. Bueno, son clases. Si son clases, no tengo objetos todavía. Tengo que crearlos los objetos para poder probarlos. Entonces yo tengo que pensar, tengo un molde para crear salidas de trekking o lo que sea, ¿sí? Las clases que sea. Entonces no existen todavía. Hasta que yo no los creo, no existen. Entonces vamos a decir, bueno, ok, la agencia de turismo Pepita me ofrece un viaje de trekking, entonces vamos a hacer que exista un viaje de trekking primero. Dentro del describe tenemos que crear algunos objetos para poder usarlos y testearlos. Si no los creamos, no los tenemos. Entonces vamos a salir con un trek 1, por decir uno, ¿sí? Bueno, mi salida de trek va a ser que un new, ¿cómo se llamaba la clase? Salida de trekking, salida de trekking. Salida. Bueno, acá vamos a ir y volver un toque. Salida de trekking. Acá, test. Salida de trekking. Mira qué bobo como escribe, profe. Salida de trekking. Y la salida de trekking, tenemos que pasarle algunos atributos obligatorios. Como ser los kilómetros, los días de sol. ¿Sí? Vamos poniendo esas cosas. Kilómetros. Igual, ¿cuántos dice que tiene? 100. 100. Bien. Y Vamos con 130 días de sol. días de sol. Días de sol. ¿Cuántos dijimos que tiene? 130, ¿no? Y además nos va a pedir los idiomas. Idiomas. Y los idiomas, que es un conjunto, así que le pasamos el conjunto de idiomas. Idiomas, igual. Si no, puedo no pasárselo y no va a tener ninguno. No está bueno. ¿Podríamos validar que mínimo tenga un idioma? Podríamos hacer ese validador, pero no voy a perder tiempo, háganlo, es fácil. Y le vamos a decir que tiene... ¿Tiene algo sobre los idiomas? No, no valida nada acá de los idiomas. Bueno, inglés, por poner algo, ¿sí? Bueno. Hasta acá... bien. Hasta acá tenemos ahora sí tenemos un objeto. O vamos a tener un objeto cuando ejecutemos el test. Esa parte se entiende, ¿no? Por eso necesito hacer esto. Hagamos la otra. Sí, se entiende, profe. Hagamos la otra. Trek 2. Me voy a copiar todo esto. Así tenemos 3 objetos para hacer los test. Tuki. Salida de trekking. 50 kilómetros. Días de sol. 240. Quiero vivir ahí. Va a llevar un día. No va a implicar esfuerzo. Y va a servir para broncearse. Y ponemos inglés también porque no necesitamos nada raro sobre los idiomas. Bueno, Profe, en y hagamos el clase de Trek 3. actividad, Sí. no sé si tenía el setter, porque le había puesto nada más el get cuando lo cambió. ¿De cuál? De actividad sería, de la clase de actividad, lo Sí. que serían los idiomas. ¿Necesito hacer un setter? ¿Estoy obligado acá en el modelo a hacer un setter sobre los idiomas? No, No, solamente cuando se crean las instancias. claro. ¿Estamos? O sea, a ver, quedamos en nuestro modelo que cuando se crea una actividad, por ejemplo, una salida de trekking, va a tener unos idiomas y no van a cambiar más los idiomas, ¿sí? De esa actividad, porque es en inglés.
Por lo tanto, no necesito ni un setter ni un método para agregarle, quitarle ni modificarle los idiomas, ¿sí? Es una cuestión de definición. Va a tener que estar el setter, va a tener que existir el setter, va a tener que existir el método para cambiar los atributos o el contenido de las colecciones de un objeto, si se necesita. Acá no se necesita, ¿sí? Me parece que hay varios que entendieron la idea. Ahí el compañero que preguntó por esto es más una... me interesa saber si con la explicación que te di te convencí o lo entendiste. ¿Por qué no hace falta un Sí, setter? sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos el 3, que es 250 kilómetros. Días de sol tiene 130, ¿no? 130. Y los idiomas le dejo en inglés, no necesito más nada. Bueno, entonces, ya tenemos los objetos acá. Lo que seguiría a continuación, si esos objetos yo tengo que provocarles algún cambio, ¿sí? Voy a tener un método initialize, donde ahí voy a poder agregarle o cambiarle cosas a los objetos. Si tienen que interactuar con otros o hacer cosas. En este caso, por ahora, no necesito un initialize, porque no necesito hacer que cambien esos objetos. Con el simple hecho de que existen y de la forma en que fueron creados, ya podemos hacer las pruebas y verificar lo que nos dice acá. Dice que el primero tiene que llevar 2 días, que implica esfuerzo y no sirve para broncearse. El segundo este y el tercero este. Lo vamos a hacer. No es del todo 100% recomendable hacer asserts varios dentro de un solo test, pero tampoco está tan mal si son cosas muy contadas o acotadas o verificadas. Entonces, el primer caso, trek 1, o si quieren lo hacemos separado. Total, después es copiar y pegar. Trek 1 lleva 2 días. Comprobemos que lleva 2 días trek 1, ¿sí? Entonces, vamos a tener un equals 1. Este es el valor de resultado que me tiene que dar. ¿Y a quién le voy a preguntar la cantidad de días? A trek1.días. ¿Sí? Eso tiene que dar 1. ¿Sí? Hagámoslo así. Trek 2. ¿Cuántos días tiene que llevar? Ah, este 2, ¿no? No me corrigieron, che. Este 2 días. Ahí es al revés, te iba Sí, a sí, decir, sí. el que es, Sí, sí, el sí, sí. primero es 2 días y el segundo El es segundo 1. es un día. Perfecto, gracias. Este lleva un día. Yo, como estoy así, me mareo. Y el trek 3 lleva, ¿cuánto? 5 días. 5. 5 días. Y acá me tiene que dar 5. Y acá le tengo que preguntar a trek 2. Y acá le tengo que preguntar a trek 3. ¿Sí? Ojo cuando copian y pegan, porque le va a pasar esto. ¿Sí? Le van a repetir cosas. Bueno, hasta acá vamos. Entonces, esto ya se puede correr de forma individual si es que no hay ningún initialize o no hay nada raro. Y si no, siempre les conviene correrlo desde acá. Run al test. Si hicimos las cosas bien, estos nos deberían dar bien. Perfecto, dieron bien. Verifiquemos el resto de las cosas. Vamos a copiar uno de estos. Implica esfuerzo. Trek 1 implica esfuerzo. Entonces, acá, ¿qué vamos a usar en lugar de equals? Y vamos a usar el dat, que es el que nos permite verificar por una condición verdadera. A trek 1 le pregunto si implica esfuerzo. Profe, Sí, no entendí bien cuando nombró lo del initialize, cuando yo necesite utilizar métodos que modifiquen las clases instanciadas, lo pongo perdón. dentro del initialize. Sí, perdón. Ah, Sí, listo. sí. Sí, lo pongo Ok. dentro del initialize. La cuestión es que cuando ustedes corren el test, va a ejecutar el initialize. Siempre va a ejecutar el initialize. Siempre ejecuta el initialize que está dentro del describe cada vez que corren un test. ¿Sí? Eso siempre. Yo tengo la costumbre de correr siempre todos los tests, porque a veces cambié algo y rompí algo, entonces por las dudas siempre corro todos los tests. Bueno, ¿hace falta que haga el implica esfuerzo de trek 2 y trek 3? No. Ya entienden la No. idea, ¿no? Quedó la cosa. Si tengo que verificar por falso, en lugar de that, ¿qué uso? Not that. Not that. El ¿Sí? not that. El not that. Así que, bueno,
Ahora, después vamos a hacer, quiero llegar un ratito, aunque sea 5 minutos, meter algún initialize para algún test de lo que viene más abajo, ¿sí? Eso sí lo quiero hacer. Sigamos con el resto del ejercicio. Quedamos por actividades que acá. Vamos con los socios. Seguramente acá en los socios sí vamos a tener que meter algo. Agregar al modelo de los socios. ¿Qué pasa con los socios? Esperen, déjenme ver una cosita acá. Socios. De cada socio se debe registrar. Vamos a correr un poco porque si no me va a quedar muy grande. Acá. Se debe registrar qué actividades realizó, que puede ser viajes o clases de gimnasia. Para cada socio se establece también un máximo de actividades que puede hacer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? Una clase socio, ¿ok? ¿Va a heredar de alguien? No, no hay nada. Si hubiese distintos tipos de socio, que los va a ver, después vemos. Pero en realidad tenemos una clase socio. ¿Y qué dice que hace el socio? Actividades. Entonces, como hace actividades y varias actividades que realizó, podría llegar a ser una variable con la cantidad. Pero después me pregunta algo sobre cosas de las actividades. Entonces, ¿voy a necesitar una variable que me registre la cantidad de actividades que hizo? Una Pregunta, colección necesito. pregunta conceptual. No. No necesito una variable que me cuente la cantidad de actividades. Porque si voy a tener digo una una colección, colección. claro, si voy a tener una colección de actividades que hizo, yo puedo saber la cantidad de elementos que tiene esa colección para saber la cantidad. ¿Se entiende eso? Porque estoy diciendo cosas que vi en los exámenes del primer parcial, ¿sí? Por eso lo repito y lo digo, que en algunos casos vi que aparecían contadores o cosas sobre cuestiones que se podían resolver contando la cantidad de elementos de una colección, ¿sí? No necesito un contador, está mal que tenga un contador si ya tengo una colección de ¿qué? De actividades. ¿Voy a tener que consultar las actividades que hizo el socio desde afuera? Sí, más adelante lo necesito. Le pongo el property para poder tener el método que se va a llamar actividades, que me permite consultar la lista de actividades. ¿Y qué más dice que tiene el socio? Un máximo de actividades que puede hacer. ¿Puede ser una variable? Sí, puede ser una variable si yo considero mi modelo que después le puedo cambiar la cantidad de actividades que puede hacer. Ahora por capricho le voy a poner que no. Pero por el simple hecho de que no hay nada en el modelo o en el dominio que dice cómo cambia su cantidad de actividades el socio. Si ustedes en el examen después le ponen una variable y le ponen un método y le dicen cambiar la cantidad de actividades, bueno, yo no me voy a fijar en eso porque no hay nada en el dominio que hable sobre eso, ¿sí? Así que no se enrosquen con ese tipo de cosas. Bueno, hasta acá vamos con lo que nos pide sobre el socio. Dice que se debe poder resolver para un socio si es o no adorador al sol. Bueno, ¿cuándo es adorador al sol? El socio es Todas sus adorador actividades del sol. implican Cuando bronceado. todas sus actividades sirven para broncearse. Entonces, ¿a quién le pregunto si todas las actividades del socio sirven para broncearse? A su colección de actividades. Como ahí adentro voy a meterle actividades al socio, voy a tener que hacer algún método que le agregue actividades, ¿no? En principio, al socio. Eso sí tiene sentido. Claro. Lo hacemos. Pero ya sabemos que si es adorador al sol, todas sus actividades que realizó sirven para broncearse. Entonces, si yo quiero que me responda, si todos los elementos de la colección cumplen una condición, el que voy a usar es all. ¿Alguien se opone al método, al mensaje all sobre la colección de actividades? No. Nadie, ¿no? Y a cada una de la actividad, ¿qué le voy a preguntar? Preguntar si sirve para broncearse. Ya me responde un valor booleano si sirve para broncearse. Entonces, si todas responden verdadero, entonces el socio es adorador al sol. Hagamos el método por las dudas que en algún momento de hecho lo vamos a necesitar. Si queremos Sí, después sí, agregarle abajo dice actividades, registrar que es registrar actividad. actividades. Bueno, ahora vemos cómo vamos a hacer el método de registrar actividad, porque creo que tiene una vueltita de rosca y algo hay que validar. La colección de Profe, actividades es forzadas. Ahora lo hacemos registrar actividad, ¿sí? Denme un ratito nada más. Por ahora lo dejo así. ¿Cuál es la pregunta? Sí. sí. Por ejemplo, siempre cuando vos querés consultar un método de una clase que no tiene nada que ver, por ejemplo, socio no tiene nada que ver con la clase de actividades y demás.
siempre para vos poder llamar una función de una clase que, o sea, vos todavía el objeto no lo definiste, tenés que crear una colección como acá hiciste con actividades para poder usar esto de actividades punto y llamar una función que sirve, por ejemplo, sirve para broncearse, existe en las clases anteriores. Sí, No lo eh, podría llamar estos son... si... yo voy a tirar algo de red de ortiva, lo que te voy a decir, pero es red de ortiva, pero es importante. All no es una función, en principio, aunque internamente en No, TypeScript no, sea lo una digo función. sirve para broncearse. Es un mensaje. Sirve para broncearse, Sí, también es un mensaje, que lo tienen que entender todos los elementos que existan en la colección de actividades del socio, ¿sí? sí, ¿Ok? eso entiendo. Bueno, ¿cuál es la duda entonces, puntual? Claro, porque vos, por ejemplo, me acuerdo en el trabajo práctico teníamos las plantas y las parcelas. Y en un momento preguntaba si la planta tiene que saber decir si la parcela donde está es buena o no para la planta, ¿no? Sí, Entonces vos tenías que llamar a los atributos de la parcela, ¿no? Entonces, bueno, puedes poner parcela punto, nada, porque vos estás llamando una clase. Sí o sí, vos tenés que crear una colección que se llame parcela, un const property, parcela igual, para poder llamar a los métodos. Yo eso O sea, no lo había entendido así, ¿eh? Yo había entendido que cada parcela tenía que decir si la planta se adecuaba bien o no. sí. Entonces, a una parcela le mandabas una planta y te decía si se adecuaba bien o no. Va, eso es lo que entendí yo. también, sí, sí, sí. Sí, Pero si vos lo quisiste llamar dentro de una planta, te tiene que saber tenés que hacerlo responder. así, sí. Sí, te tiene que saber responder. Igual nos estaríamos metiendo en un ejercicio y nada, no nos va a dar el tiempo de seguir con esto. Entiendo tu pregunta, déjame la pregunta por Discord, un poco más puntual con el ejemplo del código que hiciste y yo te digo si estamos o no estamos orientados bien. ¿Dale? ¿Sí? Perdón, no es de Sí, ortiva que dale, no te respondo, es que no me da el tiempo para seguir con esto. dale, Y no, necesito hacer este repaso sobre eso, pero te lo respondo lo antes posible. ¿Dale? Bueno, esto está claro, lo de ese adorador del sol. La colección de actividades esforzadas, o sea, las actividades que realizó que implican esfuerzo. ¿Bien? Me interesa porque todavía quedaban algunas dudas muy importantes sobre manejo de colecciones esforzadas. Bien. Necesito de la lista de actividades que hizo aquellas que implican esfuerzo. Entonces este es súper fácil. Sobre la colección de actividades, ¿cómo hago para quedarme solo con aquellas que implican esfuerzo? ¿Qué mensaje le paso a la lista de colecciones? Un Filter. filter, ¿sí? Filter. Filtramos la lista y cada actividad le preguntamos si implica esfuerzo, ¿sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, sí. Bueno, registrar que realiza una actividad. Si ya llegó al máximo de actividades que puede hacer, hay que lanzar un error. Entonces, registrar actividad. Vamos a hacer el método registrar actividad. No es simplemente hacer un actividades.add, ¿sí? Y acá le pasaríamos una actividad. No es así. Tenemos que hacer una validación y arrojar un error si llegó a la cantidad de actividades que no... máxima de actividades que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos una condición. Y lo que vamos a preguntar acá, ¿qué es? Si el máximo de actividades que hizo, perdón, sí, el máximo de actividades. Esperen, Profe, habría que mandar la actividad, ¿no? Por el método. máximo, ahí vamos. Máximo, si el máximo de actividades, no, ¿para Es qué? menor o igual. Profe, yo acá lo que hice fue que el size de actividades más 1, que sería lo que yo le estaría agregando, sea menor a máximo de actividades. Mirá qué fácil se resuelve esto. Actividades.size. Mírenlo un cachito y díganme si están de acuerdo con esto. Pero ahí tirarías un error. Claro, ¿no? es ¿O lo qué que me harías? pide. Ah, Hay que lanzar pues un falta error. lo del error, claro. Falta lo del error, claro, claro. Si el máximo de actividades es igual al tamaño de la colección de actividades, hago esto.
self.error, y acá el socio alcanzó el máximo de actividades. Esto es lo que pide el ejercicio. Y ya está. ¿Algo más tengo que poner? No. No necesito poner más nada. ¿Por qué no necesito poner más nada? Porque cuando yo llame acá me falta algo importante. No me dijeron. Tengo que pasarle la actividad que hizo, ¿sí? Si no le paso la actividad que hizo, ¿cómo la registro acá? Bueno, ahí está. Ahora sí. Si va a pasar esto, yo le paso la actividad que va a hacer o que hizo, ¿sí? Pero tengo Bueno, una consulta. Ahí sí. sí maxi, o sea, actividad.size es mayor a máximo actividad, No ingresaría. voy a dejar que nunca sea mayor, porque nunca le voy a dejar registrar una actividad así. Es más, asegurémonos que cuando nace un socio, sí. claro, Ah, ok, ok, ok. asegurémonos que Sí, cuando sí. nace un socio, nace sin ninguna actividad. A ver, los escucho. Y también de que el máximo debería ser mayor a 0, porque si no, como que nunca se va a asignar, ¿o no? Eso no hace falta. No, la colección nace vacía. Asegurémonos que la colección nace vacía. ¿Cómo harían acá para asegurarse que la colección nazca vacía? Porque ponele que te crean un socio y te dicen, che, ya hizo estas actividades. No, quiero que el socio nazca con una colección vacía de actividades. ¿Qué pondrían acá? Un Actividades.clear. clear. Ahí está, me gustó. Listo, ahí me aseguro que cuando creo un socio, van a ser con su lista de actividades vacía. ¿Ok? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Y Sí, cuando sí. se crea un socio, eh, no podés enviarle valores, ¿no? Sí, pero acá me estoy asegurando que que por más que le pase valores, Ah, ok. Claro. Sí, sí, sí. quede con su lista vacía, ¿sí? ¿Lo pide el ejercicio? No, pero son recursos interesantes que ustedes pueden ir aprendiendo a hacer porque ya sabemos que Initialize es el método que se llama en el momento que se construye el objeto a partir de esta clase, ¿sí? Bueno, sigo, porque hasta acá me parece que ya si quedó alguna duda, no la están expresando. O cuando expresan esta duda, lo aclaramos. Acá viene Roque. Podríamos hacer esta pruebita con Roque para completar un poquito el tema de los tests y usar un Initialize en los tests. Dale, vamos con eso y seguimos. Lo hacemos rapidito, ¿eh? Sí, sí. Dentro del mismo Describe, no sé si podemos aprovechar alguno de estos viajes. Un socio que hizo 2 viajes a la playa con longitud... No, esos son trekking. Bueno, pero hagámoslo acá adentro, mira. Vamos a poner un playa 1, ¿sí? Va a ser igual a new viaje de playa, era. Tuki, busquemos acá. Viaje de playa. ¿Qué me pide? El largo y los idiomas, ¿ok? Viaje de playa. Y dice, largo igual a, ¿cuánto dice que tiene? 1000, ¿no? 1000, La primera, coma. Idiomas, lo que quiera. sí. Vamos a ver. Jeringoso. No sé si va con G o con J, no, creo que va con J. J. Con J. Bueno, y tenemos playa 2, tiene otra playa acá, ¿no? Sí, de 2000, el largo. De 2000. Y el idioma, los más viejos se van a reír. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que tener acá? Una clase de gimnasia tendrías que crear. ¿No sería Roque? A Roque, Para claro. poder hacer el error, que salte el error. A El test ver. del error. Ah, el test del error, sí, hagamos una de gimnasia. Sí. Vamos a hacer Gym 1, ¿sí? Clase
Uy, Dios. Clase de gimnasia. ¿Sí? ¿Qué me pide la clase de gimnasia? El idioma. Creo que nada. A ver, vamos a la clase de gimnasia. Pero como pedir no pide nada, pero como No pide hereda nada. de actividades, Nada, va con español. Esto, chequéenlo después ustedes, ¿sí? Si yo le pongo, digamos, le va a forzar español, así que el código lo vamos a ver y va a funcionar. Clase de gimnasia, ¿sí? Una sola. Y necesitamos a Roque, claro. Roque, ¿sí? Que va a ser un new socio, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Máximo, De actividades. máximo, vamos acá al socio, máximo actividades. Vamos a ponerle que puede hacer 2, ¿ok? Así después chequeamos el error. Máximo actividades igual a 2. Y ya estamos con Roque, ¿no? Hagamos un initialize, ¿para qué? ¿Para qué les parece que tendría que hacer ahora un initialize? Para cargar los dos viajes de playa. Para cargarle los viajes de playa a Roque, ¿sí? Bueno, bien. Queda claro que ahora ya existen estos objetos que están acá, pero Roque por ahora no hizo ninguna actividad, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que Roque no hizo ninguna actividad? ¿Está en blanco? Sí, sí. Vamos a hacer que Roque haga algunas actividades y después en los test, acá abajo, vamos a chequear lo que nos pide chequear el socio. Por lo tanto, Roque, ¿qué va a hacer? Registrar actividad. ¿Qué actividad vamos a hacer que haga? Dice acá, 2 viajes a la playa con longitudes de medio. Entonces, ¿qué va a registrar? Playa 1. ¿Sí? ¿Y qué más? Playa 2, ¿no? Sí. Sí, sí. 2 viajes de playa. Y, mira, de casualidad porque ni había leído. Tiene un máximo de 2 actividades. Ok, entonces verifiquemos. Esto, cuando se ejecutan todos estos tests, también va a ejecutar esto. Cada vez que corran todos estos tests, va a ejecutar el método initialize. Los objetos ya van a existir porque están creados acá arriba, dentro del describe. El orden es así, véanlo secuencial si quieren. Arranca el describe, crea todos los objetos que están en esta parte de acá, ejecuta el método initialize y después va corriendo cada test. Cuando arranca el test, ejecuta el método initialize, ¿sí? Y crea todos los objetos. Viene y corre el otro test. Crea todos los objetos, ejecuta el método initialize. Y así por cada uno de los tests, ¿ok? Así es como va funcionando esto. Vamos acá abajo. Hagamos un test que nos diga: Roque es adorador del sol. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Le preguntamos .dat Roque.es adorador del sol, ¿era? Es así, ¿no? Chequemos rápidamente. Es adorador del sol. ¿Estamos? ¿Por qué va a responder que es adorador del sol? Porque las 2 actividades que hizo saben responder ¿qué cosa? Que sirve para broncearse, que es lo que nos pide el enunciado. Salvemos, corramos los tests, a ver si este, por lo mínimo, el que agregamos ahora, funciona y si no, se rompe por algo. ¿Sí? Corre bien. Che, metámosle acá y probemos Roque. ¿Qué cosa? Chim 1. ¿Qué tiene que pasar? Eso va a tirar un error. Tiene que romper. Tiene que romper, ¿sí? Me preguntan si alguna vez lo probé con el Visual Studio Code en la versión nueva del Wolock. No, lo estoy probando en este momento, así que debería romper. Corramos los tests. Plin, rompió. ¿Sí? Fíjense, por acá arriba les va a decir: el socio
alcanzó el máximo de actividades, ¿sí? Y por ende rompe todos los otros tests. ¿Por qué rompe todos los otros tests? ¿Qué les acabo de decir hace un ratito? Que cada vez que ejecuta un test, vuelve a crear los objetos y vuelve a ejecutar el initialize. Por eso, cada vez que ejecuta el initialize, rompe el código. ¿Estamos? ¿Entendió? Sí, sí. Profe, ¿Y no se podía probar con el test de error? Sí. Esto también lo podemos hacer acá. Profe, a mí igual me hace un poco de ruido poner todas esas cosas en el En el initialize. Si inicialize. solamente, Si lo vas a usar una sí, sola vez, claro, sí, pero probablemente lo tengas que usar muchas veces. Eso, claro, sí, no, en si hay que varios usarlo tests. muchas veces, sí. Sí, Ok. sí. De hecho, ahora, si yo quiero preguntarle a Roque, Roque, em, bueno, las actividades. Ah, las actividades forzadas, Es esas, for- esto Ahí, que ahí, estoy ahí, pensando, ahí lo hago, ahí lo hago. Es solo el viaje de 2000 metros. ¿Sí? Devuelve una colección, ¿ok? Ese mensaje, actividades esforzadas. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es verificar si la colección. O sea, no lo puedo hacer de otra forma. Assert.equals. ¿Cómo pregunto si la colección que devuelve el mensaje de Roque es igual a una colección con esa actividad? Y pregunto por quién. ¿Qué me tiene que devolver? ¿Playa 2? ¿Playa 2? ¿Está bien hacer debería esto? devolverme el plazo 2. No, Está mal, No, exacto. una no, lista. Correcto. un coso de Ahora lo de arreglo, plata. ¿eh? Así se llamaba el método, ¿no? Actividades esforzadas. Fíjense que el test, esto termina de pintar porque es una carreta. El test así, en principio, no está mal escrito el test, pero esto va a romper, no va a funcionar, porque ¿qué es playa 2? La referencia. Un objeto es una referencia a un objeto de la clase viaje de playa. Y lo que tiene que retornar esto es una lista. Por lo tanto, esto tiene que venir así. ¿Sí? Ahí sí va a funcionar. Corramos el test. Este solito corramos. Va a ejecutar el initialize. ¿Está bien? Da bien. Ok. ¿Se entendió esa parte? sí, sí. ¿Sí? Correcto, lo entendí. Bárbaro. Bueno, y vamos a hacer que en el test del error, acá, al intentar registrar una clase de gimnasia, Roque no puede hacer gym porque ya hizo sus 2 actividades máximas. ¿Sí? Ok, entonces acá voy a hacer Roque, creo que ya lo tenía escrito, acá, porque lo saqué del initialize, ¿sí? Roque, registrar actividad, ¿sí? ¿Por qué lo pinta en amarillo? Porque dentro de un test tiene que haber un assert, siempre. Si no hay un assert dentro de un test, te dice, ¿qué estás testeando, flaco? ¿Sí? Es más o menos eso, por eso te lo pinta de amarillo acá. Y ahora vamos con el assert. Ponemos el assert, que nunca se va a ejecutar, ¿sí? No sé. Ponele equals. Y vamos a hacer, o vamos a hacer algo, no sé, por poner un test cualquiera. Total, nunca va a correr este test. ¿Hay alguna forma, profe, de poner como que te dé, con el equals, que te dé una, o sea, pones error, una especie de... ¿No sale throw El exception? throw ¿Lo exception, le sí, se pones? puede hacer el Sí. throw exception. A A ver, ver, como arrojó error, una cosa así. No sé. no, pará. Sí, me tengo que acordar cómo era. Con Me espacio, parece que control espacio, te tira las opciones que puedes completar. Sí, no sé si anda acá, creo que era. no, Roque, ese Gym 1 lo tenés que poner dentro de lo que es el tow error para el test. No me sale la palabra.
Equals. Recién te aparecía igual, Sí, sí, no, ¿no? Cuando estabas pero tiene escribiendo. razón el compañero. Hay que hacer un equals. Y acá decir que devuelva un throw exception, ¿no? Claro, claro. O sea, no sé cómo se No, no pone. es un equal, ya le digo. No, Es es directamente el throw throw, exception claro. with message y podés chequear el mensaje. Ahí se lo pongo en el chat, profe. Ah, dale. Sí, Yo en igual. plantas lo hice directamente con el throw exception y me dio. Claro, yo copié el de plantas, o sea, la estructura es esa. Así creo que era, ¿no? Throw exception With, with sí, message. Sí, y ahí le pasas en la string del mensaje que tendría que tirar, Está coma, acá. llaves, porque es un código que tienen que ejecutar, el actividad, bueno, no me sale. Esto claro, lo va que pusiste así, arriba, El aparte de roque, claro, claro. coma. Pero entre llaves, Entre llaves, porque claro, hay que ejecutar porque es un roque, código que se ejecuta, claro. punto. pero no tenés que poner lo otro de arriba, No, ya lo saco. Ya lo saco. Correcto. Así es como se hace. A ver, escribí. Ahí está, ahora sí. Así se verifica un error. Gracias a las compañeros. A ver. El socio alcanzó. Ah, Faltó ahí la está. H ahí en el. Ahí, ¿no? Espera La que lo, S, me parece. La S, es la throws. S. Espera que lo voy a copiar mejor porque yo soy medio animal. A ver ahí. Ahí está, ahora sí. Bueno, sáquenle foto a esto porque así es como se testean los errores. Igual, todo eso está en la documentación de Wolo, que si Sí, quieren ahí sí, paso el sí, link. está, tal cual. Está. Sí, el testeo de errores está, es más, está en el programa. Realmente a veces se nos viene encima polimorfismo y un montón de otras cosas, pero gracias, esta es la forma de testearlo. Bueno, nada, lo de Ana ni lo pruebo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más con el ejercicio. Nos quedan 10 minutos, pero lleguemos hasta donde lleguemos, ¿sí? Porque ahora viene una apertura de la clase socio más acá, si no me equivoco, esto. Actividades que le atraen a cada socio. Vamos a seguir con el ejercicio un poquito más, así repasamos la parte de herencia. Se debe agregar al modelo de la pregunta de si una actividad le atrae a un socio o no, ¿sí? Para ello se debe agregar para cada socio la edad y la colección de idiomas que habla. Perfecto, a cada socio le agregamos entonces su edad. Esperen un cachitín. Acá. Vamos a considerar que la edad es una variable que podría llegar a cumplir años y además que tiene una colección de dice los idiomas que habla. Bueno, va a ser una colección. Idiomas que habla. Y vamos a hacer un conjunto de idiomas que habla el socio, ¿sí? Y lo dejamos así, digo, en principio en blanco. La edad y la colección de idiomas que habla. La edad se usa recién en el punto siguiente, pero cuesta poco agregarlo ahora. Bien, la condición depende del tipo de socio, de acuerdo a lo siguiente. Si el socio es tranquilo, entonces la condición es que la actividad lleve... Esto es para que le atraiga, ¿no? Le atrae al socio. Si es un socio tranquilo, entonces la condición es que la actividad lleve 4 días o más. Si es un socio coherente, entonces, si es adorador del sol, la actividad debe servir para broncearse o no, Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos socio que tiene que saber responder si una actividad le atrae o no, ¿sí? Pero acá hay diferentes tipos de socio. O puede ser tranquilo, o puede ser relajado, o puede ser coherente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un atributo que me diga el tipo de socio que es? No, Y subclase. yo haría otra subclase o Y, objeto. Subclase. claro, Lo derivaría que cada uno responda lo que sabe. que cada uno responda a lo que sabe. Entonces vamos a hacer clases
que sea socio tranquilo, ¿sí? Que herede de socio, ¿sí? Después vemos si hacemos alguna clase abstracta sobre socio para no instanciarlo y que nos queden Claro, sí, justo le iba a solamente decir eso, socios de ese que tipo. deberíamos Sí, ahora vemos. agregar un método. Ahora vemos cuál usamos. Esto es coherente, ¿sí? Y tenemos el socio relajado, ¿sí? Bueno, tenemos que preguntar si una actividad le atrae a un socio o no. Tal vez ese es el método que podemos definir como abstracto, y después si es que el resto de los socios, tipos de socio, digamos, tranquilo y estos, de hecho me parece que manejan condiciones diferentes. Este habla sobre la actividad lleva más de 4 días, en el coherente si es adorador del sol, y acá, bueno, todos tienen condiciones diferentes, entonces es una muy buena idea en socio meterle el método le atrae. ¿Qué cosa le atrae? Una actividad. Y si la dejamos así, sin ningún contenido, estamos hablando de que ya tenemos nuestro método abstracto dentro de la clase socio y lo vamos a desarrollar dentro de cada uno. Override method le atrae. Bueno, ¿cuándo le atrae la actividad al socio tranquilo? Cuando esa actividad es mayor o igual a 4 días. Entonces, ¿qué le pregunto? A una actividad. ¿Qué le pregunto a la actividad? Los días, ¿no? Los días que lleva. Ya me sabe responder cada actividad los días. Y tiene que ser mayor o igual a 4. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Me avisan. ¿Qué tenemos también? Al socio coherente. Me voy a copiar esto y ahora lo vamos a cambiar acá. Dice que el coherente, si es adorador del sol, entonces la actividad debe servir para broncearse. Si no, debe implicar esfuerzo. ¿Qué hacemos acá? Ya es un poquito más compleja la condición acá, entonces vamos a poner un return. ¿Y qué vamos a retornar? ¿Qué vamos a devolver? Dice si. Tenemos que preguntarle al socio, dice si es adorador del sol, la actividad debe servir para broncearse. Entonces, primero le preguntamos al socio si es adorador del sol. Entonces, si es adorador del sol, ¿qué tiene que pasar con la actividad? Tiene que servir para broncearse. Sirve para broncearse, ¿sí? Y si no es adorador del sol, debe implicar esfuerzo. Entonces, una actividad implica esfuerzo. ¿Ok? ¿Está bien? Esas son las condiciones que me pide para el socio coherente. No sé qué tan coherente es, pero bueno. Sí, es coherente. Si es un socio relajado, vamos con el relajado. Vamos a sobreescribir el método le atrae una actividad y acá vamos a hacer un return. Cuando dice, es hablar al menos uno de los idiomas que se usan en la actividad. Por ejemplo, si un socio relajado habla español y quechua, entonces una actividad en español le va a traer una en quechua y aymara también, una en francés e italiano no. Bueno, ¿qué hacemos acá? Como quedan 3 minutos, yo lo voy a hacer de la forma que a mí me gusta, que es usando conjuntos. ¿Sí? Entonces, incluido entre el otro. ¿Cómo? Sería que una intersección en conjunto, porque exactamente, una intersección del conjunto. Vamos a ver. Exactamente, el socio maneja una lista de idiomas. Un conjunto de idiomas, ya maneja un conjunto de idiomas. Conjunto de idiomas es un conjunto, entonces yo le puedo pasar el mensaje intersection. Espera, intersección. Si hay una intersección entre
los idiomas, ¿sí?, de la actividad, si hay intersección, entonces le atrae la actividad, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que verificar es que no sea vacío. Pondrías el nota al principio y después sí. Claro, exactamente. Esto es un not, ¿sí? Lo pongo así para que se vea mejor. ¿Sí? Si no, no me da como conjunto vacío la intersección entre los idiomas del socio y los idiomas de la actividad, entonces quiere decir que hay algo en común, hay un idioma en común, por lo tanto, le atrae la actividad, ¿sí? Y bueno, Profesor, una consulta. sí, Estas tres clases, ¿no sí. hubiesen convenido que sean objetos? Porque no es que vamos a crear muchos socios coherentes, le vamos a preguntar a los distintos tipos de socio qué tipo de socio es. O sea, es una característica de los socios. No vamos a crear socios coherentes o socios relajados. Bueno, No, perdón, Nico. espera. En esa solución, si vos vas por esa solución, tendrías que tener acá un atributo que sea el tipo de socio, en la clase socio, y manejar, ¿sí?, simplemente una clase socio, y no, ¿sí?, y no todo esto, y no una subclase de la clase socio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pero yo lo pensé así porque en definitiva no es que vamos a crear socios, bueno, en la solución que usted está planteando sí, pero por ahí mandarle un tipo de socio que sea una característica y que resuelva el objeto directamente con la lógica que tiene adentro. Yo porque estuve viendo algunos videos donde hablaba de hacer clases solo las entidades que tengan atributos y ninguno de estos tres tiene atributos. Hasta acá no tiene atributos. Cuando viene la parte de taller literario, me parece que sí empieza con algún tipo de atributo a nivel de socio. Está muy bien lo que vos decís. Igual, de hecho, puede en algunas circunstancias ser dos tipos de solución. Es mucho mejor hacerlo con subclases, ¿sí? Pero está bien lo que vos decís. Si hay algo en que se diferencia uno de otro, ¿sí?, o sea, tienen un atributo, alguno maneja atributos que otro no, entonces estás obligado a usar clases, ¿ok? Si es simplemente los métodos, podés ir por la solución que planteás vos. Ahora, si tiene que manejar algunos atributos, entonces sí o sí tenés que usar clases. ¿Está bien? Listo, perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, ya está, se nos terminó el tiempo. Las 6 y la de bonus literario, háganla porque no es súper difícil, ¿sí? Vamos a leerlo nada más y después lo hacen y me mandan las dudas. Agregar la Profe, posibilidad de preguntar para una actividad si es recomendada para un socio o no. Ya voy con vos, ¿eh? Entonces, esto va a ser un método más sobre las actividades y es trabajar un poquito más sobre... Nada, va a haber que preguntarle a la actividad y el resto, bueno, esto. Y el taller literario van a tener que crear un objeto, creo que habla de un objeto taller literario, y después van a tener libros, distintos libros con autores, y cada libro tiene una cantidad de páginas y tiene un nombre de autor. Bueno, es mucho más de lo mismo. No hay conceptos nuevos acá que no se apliquen en todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Respondo preguntas. sí, o sea, en realidad quiero confirmar que lo que entendí está bien, Ujú. porque cuando hice este ejercicio, yo en clase de gimnasia lo que había pensado era sobre escribir el método idiomas, hacer que ese método siempre me devuelva español. Pero claro, ahí lo que estaría mal es que cuando yo creo, o cuando creo un objeto del tipo de clase de gimnasia, le Claro. podría asignar cualquier idioma. Sí, Si bien después digamos, el objeto me va a devolver siempre español, pero estaría mal el hecho de que se le pueda asignar cualquiera, ¿no? sí, pero está bien tu recurso. Está bueno el recurso que vos usaste. Sí, es válido también. Si yo veo una cosa así, Ah, digo, ok, está bien.
Sí, Ok, no siempre lo me va a pondría como devolver. mal. No está mal eso. Porque nada, vos le ponés cualquier cosa, pero siempre Claro, te va a responder español. Bueno, si vos le haces ¿en qué caso estaría mal? Si vos le haces algún otro método que te pueda responder el valor del atributo idiomas, de la colección de idiomas de ese objeto, que pueda prestar alguna confusión, ¿sí? Si vos le hiciste un const property claro, y después le hiciste otro método que te devuelve los idiomas, entonces ahí sí estaría mal, porque no coincidiría. Por eso el tema del encapsulamiento, ¿no? Sobre los objetos. claro. No me importa qué tiene adentro el objeto, dentro de sus atributos. Lo que importa es, en definitiva, afuera, es cómo lo uso, ¿no? Así Claro. que está bien, está buena. Tu solución está buena también. Pasa que vas a estar permitiendo agregar cosas que que Claro, nunca pero las estoy va a pensando considerar. porque había un método, creo que en la clase padre de actividades que cuenta los idiomas. Ahí me estaría contando Claro. los que se agregaron y no o llamaría al idioma del. Bueno, Em, si no lo pruebo como para estar segura cómo responde. sí, pero fíjate porque seguramente desde afuera del objeto de la persona, Sí, perdón, no era de la persona, de la acá, de clase de sí. clase de gimnasia. em, no, porque idiomas. ¿Cómo es esto? Es esto. No, si vos lo estás sobreescribiendo, está Claro, bien. siempre va a llamar Siempre va al a llamar propio de la, siempre va a al llamar el de propio la de la clase. subclase. Está bien Ok, también. Sí, sí, sí. ok, Es ok, una buena listo. solución. Sí, es una buena solución. Acá lo hicimos con esto, que es otra forma de hacerlo, forzando que siempre te meta y te encaje este valor. Pero está buena tu solución también, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Me gustó tu solución. Sí, sí. Incluso, mira, subo la apuesta. Ponele que esto hubiese sido un const property y no existe este mensaje. También funciona tu solución. Claro, sí, porque estaría sobreescribiendo El o método sea, idiomas, claro. ¿sí? Va a sonar redundante esto. Lo voy a escribir acá. Y tiene que responder un conjunto con español. ¿Sí? ¿Sí? Probalo, que está bueno. Pero esto también está muy interesante, esta solución. Resuélvanlo esto para practicar y para repasar, porque van a tener que preguntarle cosas a los socios, cosas a los viajes. Es como que va, sube, baja, pero es más de lo mismo. No hay cosas demasiado raras acá. Eh, También hay algún momento donde hay que usar un map, que no lo practicamos acá, pero practiquen el map, que lo usa con los autores de los libros y qué sé yo, pero más de lo mismo. Bueno, ¿alguna duda más? Yo me quedo. Una duda, profe. Sí. A la hora de, en una clase que necesita guardar un conjunto, ya sea, o sea, una colección, una lista, un conjunto, cualquiera de los dos, si se lo coloca, porque yo normalmente tenía la mala costumbre de no colocarlo y de dejarlo vacío y después siempre que lo inicializaba como lista, porque lo inicializase como lista o no, se podía guardar una lista de todas formas. O sea, no es necesario guardarlo como un conjunto o como una lista para vos guardar en esa constante En la definición de la una lista clase decís conjunta. vos, es Claro, decir, o sea, si yo, ahí yo en vez creo, de idiomas lo dejas vacío, se puede colocar de todas maneras un conjunto o una sí, lista. Lo que sí. haría sería limitar a que sea o un conjunto o una lista. Para eso sí sirve. Bueno, em,
para responder bien esa pregunta, tengo que poner un contexto importante. Lo hablamos en algún momento, pero ahora ya que estamos un poquito más cancheros y más en confianza con el alcance de la materia y ya todos aprendieron un montón de cosas, ¿se acuerdan que yo hablé que el Wolock es un lenguaje donde, si bien hay una posibilidad de cambiarlo, no usamos tipos de datos, ¿sí? Cuando nosotros definimos un atributo, no le decimos, esto no significa que el atributo idiomas siempre tiene que ser un conjunto. ¿Me siguen acá? Sí. Fíjense, hay muchos lenguajes tipados donde vos no le podés asignar un valor que no sea del tipo definido para ese atributo. No me meto con eso, es una cosa que la vamos Sí, a sí, ver que en la próxima al inicio materia. seleccionás el tipo que es. Vos decís en la definición de la clase de qué tipo de atributo se trata, ¿sí? Y no le vas a poder poner un valor que no sea de ese tipo. Si vos definís un atributo entero, un número entero, no le vas a poder meter una palabra, un string, ¿sí? Pero eso es porque parte del lenguaje trabaja con atributos o tipado, ¿no? Es un lenguaje tipado. Wolock no es tipado porque no nos interesa demasiado todavía meternos con los tipos de datos. Lo que nos interesa es el concepto de los objetos, que es un objeto, que los objetos entienden mensajes y saben responder mensajes, que los mensajes pueden ser de consulta o de indicación, ¿sí? ¿Cuál es la idea del polimorfismo y para qué se usa el polimorfismo? Que es un poco lo que venimos reforzando y es la idea más importante que tiene el paradigma de la programación a objetos, el polimorfismo, ¿sí? Y después la idea de clases, la clase como modelo para crear objetos, ¿sí? Y esto pasa esta situación, lo que vos decís. Si yo hago un viaje, ¿sí? Y le digo que sea un new viaje de playa, ¿sí? Y a ese viaje de playa le pongo idiomas igual a 4. ¿Qué más me pide? El largo igual a 100. ¿Esto va a funcionar? Sí, va a funcionar. Va a funcionar. ¿Y qué le Si va a no poner está en validado, idiomas? sí. ¿El número 4 adentro del conjunto? Sí. La respuesta es no. No, no, el 4, o sea, Idiomas, 4 solo. idiomas va a apuntar al objeto entero número 4. ¿Sí? Hagamos un viaje 2 bien definido. Idiomas, vamos a decir que tiene quechua y que tiene español. ¿Sí? ¿Y esto va a funcionar? Sí, también va a funcionar. Veámoslo en el diagrama dinámico, que acá se ve como más clarito. Tenemos el viaje de playa 1, que es este que está acá, el que creamos. Que idiomas lo apuntamos al número entero 4. Mirá el atributo idiomas, apunta al número entero 4. ¿Sí? Y el largo 100. Miremos el viaje 2, viaje de playa 2, el objeto viaje de playa 2. El idiomas ¿a qué apunta? A un conjunto. Set es un conjunto que tiene estos dos. Y de repente, si a mí se me ocurre decir un viaje de playa 3 y hacer que idiomas, en lugar de apuntar a un conjunto, apunte a una lista, ¿esto va a funcionar? ¿Qué piensan? Sí. También va a funcionar. Porque el lenguaje lo permite. Porque el lenguaje lo permite, porque no hay un tipo de dato. ¿Sí? Acá está. Idiomas apunta a una lista. ¿Cuál es la cosa acá? Nosotros nos tenemos que asegurar que el atributo apunte al tipo de atributo que queremos. Por eso, en muchos casos usamos validaciones y en muchos casos no. Me interesa especialmente en esta materia que validen cada uno de los atributos y todo. No, porque no es el alcance y lo que nosotros queremos evaluar. Si están o no están usando el tipo de dato correcto. Ahora bien, si vos vas a usar una colección y sobre esa colección
le vas a preguntar a distintos objetos que te respondan determinado mensaje y bueno, vas a tener que entender que dentro de esa colección vas a tener que poner todos objetos del mismo tipo. Eso es el polimorfismo. ¿Sí? No sé si aclaré o oscurecí la idea. No, sí que para aclararlo ahí en la descripción de la clase se coloca como que es o un conjunto o una lista, pero en realidad no limita realmente lo que vos puedas Claro, inicializar esa constante, pero se hace exactamente, como para más claridad de la persona que está leyendo el código. tal cual. Pero esto porque esto porque estamos hablando de una clase, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, porque si Si esto fuese un objeto, si esto fuera un objeto, entonces sí, inicializa como un conjunto vacío. exactamente. Si fuese un objeto, sí. ¿Está bien? La clase pasa eso porque todavía no existe el objeto. Es un molde para crear objetos. Y como es un molde para crear objetos, cuando vos creás el objeto, vos le podés pasar el valor que quieras. ¿Sí? Si entendieron esto, entendieron todo. Y como ya Profe, se inicializa con la perdón. constante, perdón, Carla, cuando ya se inicializa con la constante así, con el conjunto vacío, Ujú. entonces si yo a la hora de inicializar la actividad no coloco idioma, no saldría error, ¿no? Porque por No, default lo inicializa como un conjunto o una lista vacía. Para eso correcto. sí serviría. Y mirá, pongamos un método si querés. Esto ya excede a lo que pedimos. A nosotros no nos interesa que vos consideres en el examen, digo. No, yo no te voy a evaluar que, mirá, hay una clase, pero no sé, yo le puedo poner cualquier cosa en idiomas, ¿sí? No, yo no voy a evaluar eso, no me interesa eso. Lo que me interesa es que cuando vos haces uso de ese atributo, ¿sí? Cuando hagas uso de ese atributo, lo hagas correcto, que le pases el mensaje y que el mensaje se llame igual en todas las instancias de esa clase, ¿sí? O de todas las clases que van a usarse para agregar dentro de esa colección, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Si queremos validar acá, validemos que en realidad le pongamos algo ahí Sería con adentro un que sea Ahí un... puedes validar ¿sí? de que idiomas no esté vacía, ¿no? Y de que sea, no, de que sea un... que todo sea string, con un all, puede ser. Idiomas. Y validemos que no sea una colección vacía. Pues ya rompe, si acá le pongo un mensaje que entienden solo los Claro, conjuntos, ¿sí? Si ponele ¿qué mensaje entienden solo los conjuntos o solo las listas? Eh, un empty, por ejemplo, is empty. is empty. Si no está vacía. Bien, pero acá podría agregarle ya, cuando creo una instancia de viaje de playa, y capaz que sí quiero agregarle ya. Bueno, sí, para estar obligado a que ya te ponen un idioma, ahí ya te ponen un dato dentro del conjunto, ¿sí? Si está vacío. Está vacío, Manera de Lo asegurarse tengo retirado. entonces le podemos poner acá un self-error. que siempre sea una colección, sería preguntarle a la constante Sí, pero, algo que a ver, solamente pueda entender una colección, sí, ¿no? pero pará, no lo hagan en el examen, no se calienten en esto, no lo voy a evaluar. Los profes no Ok. vamos a evaluar esto. Esto para todos, Ok. comisión 1, 2, 3 y 4. No vamos a evaluar esto, ¿sí? No vamos a evaluar esto, ya estamos yendo un paso más allá. No vamos a evaluar esto. Si el enunciado lo pide, como no es en el caso por ahí de lanzar el error y validar y qué sé yo, ahí sí. ¿Estamos? Sí. Esto debe ser una colección que tenga al menos un idioma en formato string, ponele, ¿sí? Bueno, y ahí estaríamos validando esto y quedaría bonito. Nada más.
Bueno, tengo que cortar porque yo necesito no agregar cosas que estén dentro del alcance de la materia, fuera del horario de las 12, porque hay gente que se tiene que ir a Sí. trabajar y muchas cosas. Si no, no voy a seguir respondiendo cosas que sean importantes para el examen. Esto no lo vamos a pedir en el examen, quédense tranquilos. Voy a detener la grabación.